Un abrazo para todos nuestros seguidores televidentes aquí en la entrevistería de El Tiempo. Un placer para nosotros una vez más darles la bienvenida, hablar de música, conectarnos como ya ustedes lo conocen, ¿no? Estamos unidos a través de la música y qué maravilla que por este espacio que va navegando no solamente por las redes sociales, sino que ustedes también se lo encuentran ahí en casita, en sus televisores. Nos vamos conectando con la historia de la música y la música con sus caprichos y la música con sus ires y venires, y esto es realmente algo maravilloso. Sí. Creo que hemos tenido la posibilidad en estos últimos capítulos de hablar del famoso merengue hip hop y de toda esta locura que se dio por allá a mediados de la década de los años 90. Pues hoy tenemos un invitado maravilloso y yo creo que los que estamos aquí en este set le vamos a dar un aplauso al hombre más famoso de la tierra, don fulano, pues. Saludos, saludos. Qué maravilla tenerlo en la entrevistería, maestro. Un Muchas placer para gracias. nosotros. Muchas gracias. Y creo que usted y esta oleada maravillosa de los Proyecto 1 y bueno, y tantos otros de esas agrupaciones enloquecieron a la juventud, ¿no? Los años dorados fueron eso, ¿eh? Los de los 90. Estamos hablando de mediados de los 90 más o menos. Mediados de los 90. Bueno, Fulanito salió en el 97. 97. Ya Proyecto 1, Sandy Papo y eso estaban antes que nosotros. Ok, pero Ellos fueron los que lo abrieron las puertas porque con ellos fue de ellos que... Pero ustedes crearon una escena, ¿no? Digamos que todos estos artistas que le apostaron sí al merengue, pero el merengue con influencias muy neoyorquinas, ¿no? Con esa onda del hip hop, del R&B. Todos nosotros le hemos puesto un poquito de hip hop en las canciones de nosotros. Pero nosotros queríamos hacer algo así, pero no así. Y ahí es donde agarramos el acordeón. Claro. Que ahí es donde fue el virón de todo. Bueno, vámonos para ese año que usted propone, maestro, para 1996. Claro, 96, 97, digamos, se hacen famosos, mucho más famosos acá en Colombia, pero en el 96 como que empieza a entretejerse todo esto, ¿no? En el 96 lo que pasó fue que los colombianos que vivían en los Estados Unidos empezaron a traer el CD de nosotros para acá, para Colombia. ¿Y qué pasa? Ese CD llegó a las manos de en ese entonces la disquera Sonoluz. Y la persona que lo trajo, que es, a ver si me recuerdo, el nombre de él es Hugo Herrera. Hugo Herrera. Ajá. Él le llevó el CD al gerente, obvio. Le dijo, esto es otra cosa. Esto es un sonido que no se ha escuchado y es con acordeón. Y de ahí escucharon y ya, lo demás es... Lo demás es historia. Lo demás es historia. Ahí planearon, se comunicaron con la disquera, mandando fax, porque en ese entonces... Mándame un correo, ¿no? No, era fax. Y estaban interesados en la licencia, comprar la licencia. Y de una cosa a la otra hicieron un trabajo aquí en Colombia increíble. Este fue el primer país que los abrió la puerta. Bueno, ¿cómo nace Fulanito? Esto era como un encuentro de latinos para latinos, pero con otra sonoridad. Digamos que Proyecto 1 ya estaba por ahí fuerte, abriendo camino. Lo que usted decía hace un ratito, Sandy Papo, que también tuvieron otra sonoridad, un sonido realmente auténtico. Creo que no ha habido... ni habrá, o bueno, no lo sabemos, otro proyecto parecido, sobre todo en esos arreglos tan especiales que tenían ellos. Sí. Pero aparece Fulanito y rompen todos los esquemas. El famoso acordeón empieza a convivir con el merengue y empieza a convivir con el hip hop y empiezan a pasar muchas cosas. Y yo te digo, mucha gente en las disqueras en ese entonces, en Nueva York, muchas disqueras de eso rechazó Guayando. ¿Por qué? Porque decían que no, eso es una locura. Tienen que hacer algo como Proyecto 1, algo así decían. ¿Tú me entiendes? Ajá. Con ese tipo de merengue. Le digo, sí, pero eso es, tú sabes, nosotros le decíamos, sí, pero eso es de ellos, ¿tú me entiendes? Ellos son los dueños de eso. Pero mira, esto es algo diferente. Con el sonido del acordeón. No, decían que eso era muy folclórico, que cómo se ocurre rapear arriba de un acordeón. Y yo, wow, nosotros estábamos como, wow, ok.
Hasta que un punto dijimos, bueno, vamos a soltar esto para nosotros, a ver qué pasa. Pero una disquera independiente le gustó, no Guayando, le gustó la novela. Wow. Y dijo, bueno, yo me gusta la novela, pero Guayando, no, pero tiene que soltar Guayando, tiene que soltar Guayando. Y ahí surgió la cosa. Bueno, si mal no recuerdo, maestro, el primer disco de Fulanito, ya tenemos que hablar de 1997, fue el hombre más famoso de la Tierra. Ahí la industria se explota, porque también había explotado Proyecto 1, digamos, con su proyecto y con su sonido también. Exacto. Sandy y Papo estaban también punteando. Entonces lo que hizo Fulanito fue como terminar de, de unir la escena. Exacto, lo que era Proyecto 1, Sandy Papo, Ilegales. Los Ilegales. Esos tres en ese momento estaban, pero que nadie los tocaba. Ellos, ¿sabes? Hasta yo mismo bailaba las canciones. Yo no voy a decir mentira. ¿Tú me entiendes? No había una fiesta que no tocaban, por decir, el Tiburón. Okay. ¿Tú me entiendes? Entonces, al nosotros salir, es otra cosa, es otro sonido, otra cosa. Y la gente que se entiende lo del acordeón, lo agarró y le dio más amor. Por eso es que aquí abrió la puerta. Fue el primer país que los abrió la puerta. Claro, porque en Colombia nosotros tenemos el acordeón desde otra perspectiva, la música vallenata, pero es un sonido que nos familiarizamos. Fíjate que nosotros en ese entonces, el Festival de Vallenato, que lo hacen en Valledupar, yo creo que, los invitaron a tocar allá. Y éramos el único en ese entonces, porque ahora yo creo que están como más flexibles con los artistas. Pero en ese entonces era todo vallenato. Y nosotros así aquí como... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Tú sabes, ¿qué hacemos aquí? Pero no, cuando salimos fue otra cosa. Y eso que fuimos nada más con el acordeón. Y no fuimos con banda. Eso fue la pista, voces en vivo y el acordeón en vivo. Y la gente vuelta loca. Y la cosa es que los de vallenato venían al señor que tocaba el acordeón y decían, ¿cómo es que usted toca esa vaina tan rápida, Dios mío, que nosotros es... A nosotros nos cuesta. Y ustedes... ¿Cómo es? Y ahí, literalmente, pero en ese entonces no había las redes y eso como para captar eso. Ajá. Porque él estaba rodeado de todos estos acordeonistas de vallenato y él en el medio, tocando el acordeón. Y ellos todos como, ¿cómo hacemos esto? Eso era increíble, de verdad que sí. Para el amante del vallenato como tradicional hubo como cierto recelo que Fulanito tocara en el Festival de la Leyenda, en ese entonces. No, de verdad no sé, pero me imagino que sí, que tuvo que haber uno o dos que dijeron, pero ¿qué hacen ellos aquí? ¿Para qué traemos estos tipos esto de acá? vallenato, pero de verdad lo hicimos y eso fue un furor. Bueno, ¿qué pasó con ese primer disco? ¿En qué momento Fulanito entiende lo que está pasando? ¿En qué momento ustedes empiezan como a asimilar ese éxito? Buena pregunta. Uno empezó a aprender que eso iba a ser un éxito y medio, porque a donde íbamos parecíamos los Beatles. Los bajaban con guardaespaldas así, así la gente vuelta, que hasta yo mismo decía, ¿y esto qué es lo que es, Dios mío? ¿Sabes? Uno quedaba como, ¿y esto? Era una locura, y a donde íbamos la gente vuelta loca para tocar, cuando empezábamos a tocar. Y eso, ahí es donde yo dije, no, esto se hizo algo bien, gracias a Dios. Maestro, ¿cómo se juntan esos talentos? ¿De dónde nace la idea de reclutar, digamos, esas voces que hizo de Fulanito un sello tan especial? Bueno, antes de Fulanito, nosotros teníamos un grupo que cantábamos en inglés, con música electrónica. Se llamaba 740 Boys. Entonces, estamos en gira en Rusia y en Moscú. Estábamos en Moscú porque allá fuimos a Moscú, a Siberia, a todos diferentes lugares allá. Usted ha viajado toda su vida prácticamente. Sí, ya. Ya me conocen en la aerolínea.
Entonces, en Moscú habíamos terminado el show, fuimos a una discoteca y ahí están tocando porque allá escuchan un techno house de esos fuertes. Pam, 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 pam. Como muy underground, ¿no? Y sí, muy underground, pero de momento hace así y para todo. Cuando ponen una canción Sandy Papo. ¡Pam! Esto fue en el 96. Y empieza esa canción de este es Sandy Papo. Sí. Y nosotros, ¿qué? Y tú veías todos esos rusos bailando. Sin entender nada, pero... Sin entender llevándose absolutamente por el nada. sonido. Ahí es donde surgió la idea. Ahí se dijo, bueno, hay que ir y tratar de hacer algo así, pero no así. Y llegamos y se empezó a experimentar con el acordeón y eso. Y no sabíamos qué estábamos haciendo porque que nunca habíamos grabado nada en español. Entonces empezamos a agarrar canciones de antes y les ampliábamos por aquí la tambora y guira y por el otro lado otra cosa y se fue juntando todo. Y el bajo se tocó, no bajo, eso fue un piano que pum, 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 con un dedo. Pum, 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 pum. Así. Y surgió la cosa. Y estamos bien borrachos cuando se grabó la canción. Sí, güey. De eso sí. Por ahí es donde se mencionan todos los licores. Mira. Pero te digo algo, sí, nosotros los divertimos. Los divertimos grabándolo. ¿Sabes? Eso fue una cosa que hicimos riéndonos. Mira lo que causó. Cuando hablamos acá con Proyecto 1, Sí. fueron unos locos que decidieron montarle a un rapero a la música, al merengue, digamos, que conocíamos nosotros, y hacer que ese cantante o que ese MC fuera tomando como esa simetría con el tiempo, ¿cierto?, Sí. del merengue. Esa fue la explosión de Proyecto 1. Llega fulanito y a pesar de que tenían el rapeo, de que ustedes vienen de allá, de New York, señor. donde tienen ese flow. De Nueva York, ¿En del Alto qué- Manhattan. Imagínese, maestro, Sí. ¿de dónde sale la idea de montar un acordeón? Porque pudo haber sido cualquier otro instrumento. Porque uno que estaba con nosotros en el grupo, el papá era acordeonista. Y el papá era muy famoso en República Dominicana. Ok. Te digo que el hombre era como los Beatles, él y el hermano, tocando el acordeón allá. Entonces ya con ese nombre, ¿tú me entiendes? Pero esos acordeonistas de eso entonces, ellos están acostumbrados a arrancar y la banda detrás de ellos. Entonces fue un poquito problemático. Tema complicado. Toque el ese acordeón ensamble. nada más, toque el acordeón. Y se grabó el acordeón solo. Dale, toque el acordeón. Una No, y maravilla. dale despacito, porque el guayando es un tema antiguo, que es la chiflera. Entonces es muy rápido. Entonces se tuvo que bajar un poquito el tono, el tempo. Bueno, hablemos de esos éxitos que trajo ese primer disco, maestro. Uf, sí. Hablemos de qué canciones se pegaron ahí y qué empezó a pasar con ustedes. Me imagino que empezaron las giras. Oh, sí. ¿A dónde llegaron con ese primer disco? Nosotros con ese primer disco, las canciones que se pegaron ahí fue Guayando, El Cepillo, El Cepillo. La Novela. A muchas partes el Merencumbia se pegó también. Yo siempre he tenido una duda, maestro. En Colombia hay sectores que me dicen que la novela fue más fuerte que Guayando. Sí. Y hay otros sectores que me dicen que Guayando definitivamente fue. Eso es la pura verdad, no te miento. En algunos lugares sí, la novela fue más fuerte que Guayando. Yo personalmente cuando yo hago mi show, yo termino con la novela. Ok. Sí, y desde que la gente escucha pam, 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 uf, eso empieza la locura. La locura, sí. ¿Hasta dónde fueron? ¿Qué fue lo más loco que vivieron? Porque yo creo que ustedes no estaban preparados para todo lo que iba a pasar. No, definitivamente no. Eso se pegó más del otro grupo que teníamos. Ok. Porque el otro grupo sí se pegó en Europa. Vivimos en París como 2 años con ese ese producto. proyecto. Sí, Ajá. con ese. Pero no, con el otro fue, ¿sabe? Fulanito fue una cosa mundial. Fuimos a todas las partes del mundo.
El lugar más loco que usted llegó, el suelo más increíble que usted tocó. Con fulanito, yo creo que para mí fue el Japón. El Japón. Fuimos primero a tocarle a los militares americanos allá, pero los militares hispanos, porque ellos tenían un grupo que eran nada más que soldados hispanos, que tenían una sociedad de hispanos y los trajeron allá. Y después de ahí fuimos al Japón como 4 veces más. Y sold out. Y sold out. Los japoneses se bailaban, cantaban las canciones y eso, y no sabían nada de español. Wow. Eso es increíble. La otra parte fue que fuimos a Australia. Yo nunca había ido a Australia y llegamos a Australia con eso. Wow. También. Toda Europa, conquistamos toda Europa también con todo eso y todo Sudamérica. Eso fue una locura. Porque esto sí empezó en los Estados Unidos y de los Estados Unidos fue que se fue regando. Llegó hasta aquí. De aquí rebotó, no sé cómo, pero rebotó a Europa. Y de Europa al Japón. Eso fue un rebote así. Fue como una U de loco, así. Según una estadística que nos dieron, maestro, usted me tendrá que validar esa información. Puede ser más o menos. Pero ese primer disco de fulanito, ese hombre más famoso de la tierra, sí, en la época en que se vendían discos. Cuando se vendían discos. Imagínese. Tengo la información, maestro, que ustedes vendieron más de 500,000 copias en el mundo. ¿Fue así o más? No, fue 8 millones. ¿8 millones? Fue 8 millones. 8 millones. Aquí, o sea, aquí los dieron discos de diamante. No. Que los únicos que lo tenían en ese entonces éramos nosotros, Charly Sa, Carlos Vives y Shakira. Eran los únicos que tenían diamantes. 8 y nosotros éramos los únicos merengueros que llegamos a diamantes. Ah, ok. No. 500,000, pero en Colombia, digo. No, Colombia se vendió más de 500,000. ¿Sí? Mucho más, uy, sí. Yo creo que parte de los 8 millones, Colombia mínimo tuvo que haber tenido 3. Por lo menos. Sí, mínimo, sí, mínimo. Bueno, porque también Colombia, Sonoluz, tenía sedes en Ecuador, Perú, Venezuela y aquí en Colombia. Sonolux fue culpable también de todo lo que pasó con ustedes. Muy culpable. Culpables son. Sí, son. Pero mira, a mí me encanta ese tema de las cifras porque, pues una cosa lo que llegan los consolidados, pero otra cosa lo que nos dicen los artistas que lo vivieron. Además, si eso lo convertimos en franca moneda, ¿usted sabe lo que ustedes facturaron vendiendo 8 millones de copias? No, lo que ganaron fue la disquera. Bueno, hablo de ustedes, el proyecto. Yo te digo algo, si fuera ahora con las redes y eso, yo hubiese tenido, yo solo así como solista hubiese tenido más de 1 millón de seguidores. No, claro. ¿Tú me entiendes? Y los videos en YouTube y eso hubiesen pasado los millones de vistas y eso. Porque eso fue una locura, una locura. Y cuando nos juntábamos todos a hacer un show, fulanito, Proyecto 1, Sandy Papi, eso era una locura. Ilegales. Todo una locura. La gente no sabía, no paraba de bailar. Wow. ¿Cuál fue el encuentro de todos ustedes más grande? ¿Llenaron estadios o algo así? Yo me recuerdo uno aquí, que hicimos un show, La Explosión del Merengue, se llamaba, y lo hicieron en el Campín. Eso fue una locura. Éramos nosotros, Proyecto 1, Ilegales. Chichi Peralta, Okay. Chichi Peralta, Sergio Vargas. No estaba Ilegales, o no, estaba Ilegales, no me recuerdo. Pero ese fue un encuentro como entre los dos que hicimos, que eso fue una locura. A propósito de eso me surge como una pregunta. ¿Cómo les iba con los artistas merengueros tradicionales? Porque ustedes un poco lo que hicieron fue coger el merengue y darle una vuelta y de pronto conectar con nuevas generaciones. Bueno, los merengueros tradicionales no los daban las gracias, siempre. Pero los que tocaban con el acordeón, que hacían el perico ripiado, como se decía,
empezaron a facturar. Oh, Porque ok. esas fiestas se empezaron empezaron a hacer fiestas de merengue típico. Y le llamaban sábado típico o domingo de típico. Y venían, volaban los acordeonistas con su banda de República Dominicana, Nueva York. Y cuando los veíamos, no, los daban la mano. No, ahora por ustedes estamos facturando nosotros también. Porque lo están llamando a hacer fiesta y eso. Y muy agradecido por eso. Qué bueno. Me alegro que todo el mundo aprovechó ese momento y hizo su plata. El segundo disco también fue importante ¿El cuál? para Fulanito. Ese segundo disco, Ese fue el padrino, el segundo. El Padrino. Sí. El padrino fue el segundo. Ahí sí, ese fue también, pero ahí ya todo estaba cambiando. Ahí estaban entrando como Estamos hablando que los 2000 ya. las redes y eso. Empezó la cosa de que todo el mundo estaba bajando música ilegalmente y ahí sí que teníamos las canciones pegadas, pero no se veía en ventas. Ok, claro. Y teníamos canciones pegadas. Y La y gente las no ventas compraba de un disco porque la descargaba. La y ya. venta de discos fue de aquí hasta acá. Y es que nosotros lo chupamos eso de ¿cómo se llama? De la piratería. La piratería y la transformación un poco también de la industria, Y ¿no? vendiendo los CDs en las calles y eso fue una locura. Lo único bueno que tuvo la piratería, digamos, si lo podemos decir de esa manera, es que permitió que la música llegara a lugares Sí. impensados para el propio artista. Sí, no, tú llegabas a algunos países y tenías que negociar con los pirateros. Ok. Porque ellos sí que movían Ellos movían la industria. ellos movían la industria. Wow. Básicamente, sí. No, si tú quieres pegar aquí, tienes que hablar con los pirateros. Y yo decía, wow. Si no le puedes, bueno, hay que juntarse entonces y hacer las cosas. ¿En qué momento termina Fulanito? ¿En qué momento ustedes dicen, bueno, este proyecto ya hasta ahí y se empieza a dar como el nacimiento de Don Fulano? Bueno, yo personalmente, el grupo cumplió 10 años. 10 años en 2017. Y yo ahí fui que dije, ya yo me voy a separar. Porque es que las redes ya estaban tomando mucha fuerza. Los contratos ya se iban a acabar. Ya tú sabes, los contratos eran por cada 5 años. ¿Tú me Sí, entiendes? sí. Entonces ya después de 10 años ya yo veía todo y dije, no, yo no voy a renovar el contrato, yo voy a... Hacer mi carrera, mi voy a, camino. sí, va a ser, y fue difícil. Fue difícil porque vienes de una cosa, Muy sólida. ¿sabes? Como una familia, y de momento estás solo y estás haciendo las cosas solo. Fue difícil al empezar, pero se me quitó la cosa y vamos a seguir. Pero usted tiene que reconocer algo. De los cantantes, digamos que uno tiene como la recordación de Fulanito. Sí. Usted siempre fue como el que se robaba como las miradas, como que la gente asociaba a Fulanito. y Todo lo el mundo, lo asociaba con usted. el gordito. Todo el mundo, no sé, le Pero- llamé la atención. No, y también por el look, un poco por... Yo no sé Por cómo, todo. yo no sé por qué, pero es que para mí, yo trato a la gente como a mí me gusta que me traten. ¿Tú me entiendes? Yo puedo ver cualquier persona, yo saludo a todos. Tú me ves que hasta ahora mismo yo entro y saludo a todo el mundo. Hey, ¿cómo estás? ¿Sabes? Muchos artistas que no hacen eso. Que entran directo a la entrevista y chao. Ok. ¿Tú me entiendes? Entonces, no sé, a lo mejor es porque mi mamá me crió bien a mí, así, en esa forma. Ella me dijo, tú tienes que saludar a todo el mundo y tratar a todo el mundo como a ti te gusta que te traten. Bueno, Y yo he vivido esa filosofía que dice mi mamá y me ha trabajado. Yo tengo amistades desde ese entonces, claro. todavía, que los mantenemos en contacto. Bueno, hay un dato muy interesante, yo no lo sabía, por ahí de hecho en las redes sociales subimos una historia contando de esto, y es que Don Fulano, ¿cierto? Que a propósito, ¿ustedes saben el nombre real de Don Fulano? Si no lo saben, o bueno, si lo saben, escríbanlo ahí en los comentarios. Nos lo dejan ahí porque eso también puede ser algo interesante para que la gente nos diga cuál es el nombre real de Don Fulano, porque le dicen Don Fulano, Fulanito, ¡ay, Fulanito! Tal, sí, ¿no? sí. Pero lo que yo no sabía, maestro, es que usted está prácticamente radicado en Colombia. Casi mente, no vivo aquí. Ajá. ¿Sabes? Hay mucha gente que dicen,
El hombre vive aquí, pero tú sabes lo que yo hago, es que, número uno, yo trabajo mucho aquí. Gracias a Dios. Por eso yo digo siempre que Colombia es mi segunda casa. Porque yo trabajo mucho aquí. Y encima de eso, ya para cortar vuelos, yo lo que hago es que el equipo mío me prepara las presentaciones y eso. Dicen, mira, llegas a Colombia y Colombia va a ser tu base central. Okay. De ahí vas a, no sé, Chile, vas a Ecuador, Venezuela, esto y esto y esto, y regresas a Colombia. Y no tengo que estar tantas horas de Nueva York acá, que son 6 horas directo. ¿Tú me entiendes? Prefiero hacer mis 6 horas, y llegar, estar aquí tranquilo, trabajar y eso, comer comida buena también. Y cuando termine todo, entonces yo regreso. Ok. Sí. ¿Pero estamos hablando de Bogotá o en otra ciudad? No, en todo lugar. Ahora mismo yo tengo que ir a Pasto, el regreso, no sé si puedo decir la fecha. Claro, maestro. Bueno, ahora el 6 de diciembre tengo que ir a Pasto. El 13 de diciembre estoy aquí en Bogotá. Y el 6 de enero estoy en Pasto otra vez. Entonces yo, en vez de estar volando, yo digo, no, yo me quedo. Claro. ¿Tú me entiendes? Saluda a la gente de Migración, Colombia. Y a la gente de Pasto que lo van a tener muy, muy seguido por acá. Sí. Entonces, por eso yo trabajo, hago así los trabajos para evitar esa... Porque Todo ese trajín, claro. Ahora para volar no era como antes. Tú agarrabas tu maletica, llegabas al mostrador, te chequeabas y ibas y te montabas en el avión. Ya no, ahora hay que seguridad, que si esto, que si lo otro. No, las filas son increíbles. Entonces, Sí, es más un desgaste. Bueno, don Fulano nos trae noticias porque hay una canción nueva. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Pero esa canción trae una especie como de challenge ahí Exacto. incorporado. Y usted le está dando plata a un fan, le va a dar plata a un fan. Exacto. ¿Cómo es que ese cuento, don Bueno, Fulano? primeramente, hice un disco nuevo, 6 canciones, porque no quiero... Es como un EP. Sí, una cosa, 6 canciones buenas, bailables, que yo me imagino que la van a gozar bastante. Y estoy primero solté la nueva que estoy promocionando ahora, que se llama Booty Hot. Burijada, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esa canción, sin ver el video, porque el video también está disponible en YouTube y la canción está disponible en todas las redes digitales, vamos a hacer un challenge. Tienen que grabar unos videitos y mandarme esos videos o al TikTok o al Instagram. Primero me tienen que seguir y mandarme los videitos. Pero igual tienen que estar atentos a mis redes, que es Don Fulano Oficial, donde voy a estar dando en estos días, voy a estar dando las cosas del challenge y eso para que todo el mundo haga su challenge, haga su bailecito y al final de todo yo creo que lo vamos a hacer un mes y después del mes ahí escogemos el ganador y se va a ganar $500. Y los dos lugares se ganan la plática. Sí, estamos pensando que el primer lugar 500, segundo lugar 250, pero vamos a ver, si no es los 500 nada más. Bueno, entonces ya lo saben, bueno, ustedes se van ahí a las redes sociales primero en YouTube, buscan el video, ¿cierto? Ajá. Y hacen el challenge, se graban, Sí. siguen a Don Fulano, ¿cierto? @ Don Fulano Oficial, TikTok, Instagram, Don Fulano Oficial. listo. Todo el mundo. Y listo, y ahí ustedes se pueden llevar esa plática. Y no tiene que ser mujer nada más, ahí hombre, pareja, lo que sea. Lo que quieran. Empiecen a menear el Menelo, ya. menelo nada más. Y Oiga. ya. Mi hermano, muchas Don gracias. Fulano, de verdad un placer. Gracias. Nos debíamos esta charla con usted sin quererlo aquí en la entrevistería. Cerramos como un ciclo hablando justamente de ese merengue hip hop y de esa locura Sí. de mediados de los 90, donde fue el auge y después, hoy usted me hace caer en cuenta de algo muy especial y es que después de todo ese fenómeno, después de ese pico que tuvieron todos estos artistas, llegó la transformación de la música, llegaron los 2000 con sus retos, con sus innovaciones, con todo el tema digital, redes sociales, Exacto. y bueno, como que la música se transforma, pero bueno, esa es justamente la música. Bienvenido a su casa aquí en El Tiempo cuando quiera, maestro. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Y ya ustedes saben,
Don Fulano Oficial, estén atentos a las redes, que por ahí les vamos a dar toda la información del challenge. Y se pueden llevar ahí una plática. A todos gracias en @Yair Más Música, ya los leo con todo el cariño, con todo el amor. Este ha sido otro capítulo muy especial de la entrevistería de El Tiempo. Dale, chao.